Desde antaño, por su estratégica situación, Jerez estuvo poblada estando constados restos de la prehistoria y de época fenopúnica en su término municipal. Varias son las leyendas que atribuyen al enclave jerezano la ubicación de mítica de Tartesos. Sobre las mesas o montes jericenses se fundó igualmente hasta Regia. Lo cierto es que de esos orígenes míticos y legendarios comenzó a emerger un núcleo urbano que se convirtió en ciudad codiciada ya en la época de la dominación islámica. Con la llegada de la Reconquista en el siglo XVIII al Bajo Guadalquivir, su dominio se convirtió en indispensable para atajar futuros contraataques islámicos. Según afirma el catedrático de Historia Medieval de Sevilla, don Manuel González Jiménez, la incorporación de Jerez y su tierra a la corona de Castilla es un fenómeno que hay que insertar para su justa comprensión dentro del proceso de la Reconquista de Andalucía. El rey Fernando III el Santo, consciente de su incapacidad para repoblar esta extensa comarca, se contentó con incorporarla en 1249, dejando a los mudéjares en posesión de sus tierras en régimen de autonomía, concediendo Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia al infante don Enrique. Su hijo, Alfonso X el Sabio, al comienzo mismo de su reinado, logró anular los privilegios de su hermano, y en los primeros meses de 1253, con la ayuda de la Orden Militar de Calatrava, eliminó a los distintos jefes musulmanes locales, procediendo a situar en algunas poblaciones guarniciones castellanas. Esta precaria situación del dominio castellano se mantendría hasta 1264, en que la revuelta de los mudéjares permitió el reforzamiento del dominio cristiano, siendo estos despojados de sus tierras para premiar a la nobleza que colaboró a sofocar la rebelión. La crónica de Alfonso X nos dice que en el año 1264 el rey salió de Sevilla con su hueste y fue a cercar la villa de Jerez. Desde que llegó mandó poner muchos ingenios alrededor de la villa, que tiraban a las torres y al muro y hacían gran daño, y duró la cerca de esta villa 5 meses. Según cuenta la tradición, la ciudad se incorporó a los dominios cristianos en frontera, de ahí su peculiar denominación el 9 de octubre de 1264, festividad de San Dionisio, desde entonces su patrón. La importancia estratégica, económica, eclesiástica y militar de Jerez ha hecho que su casco antiguo posea una considerable riqueza artística. En sus calles podemos ver la rica historia del municipio en sus blasones, aunque la mayoría sean notables del siglo XV en adelante. Jerez contribuyó en el reinado de los reyes católicos con hombres y víveres a las expediciones a las Islas Canarias y a las guerras de Granada. La vida de la ciudad bajo los Habsburgos decayó manifiesta en los últimos años del siglo XVII, que apenas podía ya atender al cumplimiento de sus obligaciones económicas. Aún así, la nobleza mantuvo su influencia durante los siglos de oro, viendo entre los caballeros 24 del concejo jerezano a miembros segundones de esclarecidos linajes de la nobleza castellana. En el siglo XVIII el municipio jericense albergaba a más de 700 familias nobiliarias. Jerez será durante la modernidad lugar de residencia de esta numerosa y distinguida nobleza, cuyas viviendas, los suntuosos palacios jerezanos, estudiaremos a continuación. Comenzamos con el Palacio de los Ponce de León. Podemos remontar los orígenes de esta noble familia del siglo XII con Ponce Velaz de Cabrera, primer caballero del que tenemos noticia de esta linajuda estirpe. Sabemos que uno de sus hijos, don Pedro Ponce, se casó con doña Aldonza de León, hija legítima de Alfonso IX de León, y desde este matrimonio, todos los descendientes de este matrimonio tomaron el nombre de Ponce de León. Durante la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, este linaje se irá extendiendo desde su solar primitivo en el Reino de León al resto de la península y posteriormente a las Américas. Así, tenemos constatado que miembros de esta familia se instalaron en Galicia y tuvieron casa principal en la ciudad de Tui, fronteriza con Portugal. Otro de sus miembros, don Juan Ponce de León, pasó a América y exploró la isla de Puerto Rico y la península florida en búsqueda de la legendaria fuente de la eterna juventud. Estas diversas ramas en que se dividió la descendencia de Pedro Ponce y de Aldonza de León acreditaron su nobleza en las distintas órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava y San Juan. La línea que a nosotros nos interesa por su vinculación a Jerez de la Frontera es la de los condes y posteriormente, a partir de 1492, duques de Arcos. Seguimos a Francisco de Rades, que en su crónica de las órdenes militares nos habla del maestre de Alcántara, Fernán Pérez Ponce de León, hermano de Pedro I Ponce de León, señor de Marchena, Mairena, Rota y Bailén. De su hijo Pedro IV, señor de Marchena, sabemos que luchó contra los musulmanes en Tarifa y Gibraltar y que defendió Badajoz de los ataques de los portugueses.
Fue sucedido en sus posesiones por don Pedro Ponce de León, que sirvió al rey II. Fue nombrado por este monarca conde de Medellín, título concedido en 1429 y que ostentó hasta que el monarca se lo permutó por la dignidad de conde de Arcos de la Frontera. Este conde estuvo casado con doña María de Ayala, hija del famoso canciller de Castilla, don Pedro López de Ayala, autor de la crónica de Pedro I el Cruel. Su sucesor en el condado de Arcos, don Juan Ponce de León, segundo en el elenco de los condes de Arcos y sexto señor de Marchena, prestó su apoyo a Enrique IV durante la guerra civil contra su medio hermano Alfonso, que apoyado por un importante bando nobiliario opuesto al legítimo monarca, había tomado el título de rey y adoptado el nombre de Alfonso XII. Como recoge Rafael Sánchez Saus, la influencia de don Juan y sus sucesores fue muy poderosa en la ciudad de Jerez, entroncando con familias de la oligarquía local. En la crujía renacentista del siglo XVI podemos contemplar los blasones de los Cuenca, Zurita, Villavicencio, Villacreces y los Ponce de León. La descripción heráldica del linaje que da nombre a este palacio es la siguiente: un escudo partido, primero de plata, un león rampante de gules y segundo de oro, 4 bastones de gules y una bordura de azur con 8 escudotes de oro fajados de azur. Siguiendo nuestro recorrido palaciego por el casco histórico jerezano, nos encontramos con el Palacio de los Marqueses de Campo Real. Situado en la plaza de Benavente, este palacio fue propiedad en principio del comendador don Pedro Benavente Cabeza de Vaca. Posteriormente el palacio pasó al Marqués de Campo Real, título que fue concedido por el rey Carlos II en 1689 al caballero de Santiago don Luis Pérez Balmaceda y Marrufo. Junto a este histórico edificio tenemos otro palacio de estilo renacentista, el de los Dávila, linaje que, como afirma Rafael Sánchez Sauz en su obra Linajes Jerezanos, se habría establecido en Jerez probablemente con la conquista, pero que no será hasta el siglo XV cuando convertirá en uno de los primeros clanes de la oligarquía municipal. Muy conocido es el Palacio de los Domecq, ilustre linaje que asocia su nombre a las bodegas que le dan fama. Se encuentra en la Plaza Alandro, mandado construir en el reinado de Carlos III en 1773 por don Antonio Cabezas de Aranda y Guzmán, fiscal de la Real Justicia de Jerez, primer marqués de la Montaña, título concedido en 1775 por el citado rey alcalde. En este histórico edificio puede contemplarse el escudo de los Domecq, linaje de orígenes franceses en la zona del Ben que en el siglo XIX se asentó en Jerez. Su heráldica puede contemplarse en la fachada. Es de azur, una espada de plata con empuñadura de oro, puesta en banda con la punta hacia arriba, acompañada de 2 guantes de plata, uno en lo alto y otro en lo bajo. Justo enfrente del palacio podemos ver la estatua sedente del marqués de Domecq, realizada por el escultor don Lorenzo Collot. Recordemos que el marquesado de Domecq fue concedido en 1920 por el rey Alfonso XIII a la viuda de don Pedro Domecq, doña María del Carmen Núñez de Villavicencio. Otra joya arquitectónica que alberga las calles de esta histórica ciudad es el Palacio del Marqués de Villapanés, situado en la confluencia de las calles Empedrada, Cerro Fuerte y Cruz Vieja. Al igual que los anteriores, su construcción es dieciochesca. El marquesado de Villapanés fue concedido en 1700 a don Juan Lorenzo Panés por el rey Carlos II, noble de orígenes ligures, descendiente de Antonio Panesi, presidente del Consejo de Ancianos de la República de Génova. Este título nobiliario posee la grandeza de España por concesión del rey Fernando VII a don Miguel María Panés y González de Quijano en 1817. La construcción de este conjunto palaciego fue iniciado en 1766, reinando Carlos III. En la actualidad alberga uno de los centros de formación profesional de la Fundación San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Otras destacables construcciones palaciegas son el Palacio del Marqués de Vermetati, situado en la Collación de San Salvador. Fue construido en los años 80 del siglo de las Luces por una rama de los Dávila, y el Palacio Pemartín, ubicado en la Plaza de San Juan, donde se encuentra actualmente el Centro Andaluz de Flamenco. Es también un ejemplo de la arquitectura dieciochesca del siglo de las Luces.